Hola a todos. Para empezar la charla de hoy voy a necesitar de su ayuda. ¿Puede levantar su mano si usted piensa que es una persona ocupada? Yo lo pienso. ¿Quién más? Mira a su alrededor. Creo que es una de las características más icónicas de nuestro tiempo. En este momento todos tenemos nuestras agendas llenas. No tenemos una actividad, tenemos muchas actividades. No tenemos un rol, tenemos muchos roles. Hoy es la última semana de nuestra serie de charlas sobre las 4 disfunciones de la familia perfecta. Y vamos a hablar sobre algo, la familia ocupada. Ahora, cuando nosotros estamos muy enfocados en lo que ocupa nuestro tiempo, perdemos de vista lo que es realmente importante. Muchas veces lo que pasa es que en lugar de darle prioridad a lo importante, ponemos por delante lo urgente. Y eso hace que nosotros perdamos de vista nuestro legado. El legado para mí es fundamental. Como veían en el video, tengo muchos años de trabajar en educación y aún más de trabajar con los grupos de jóvenes. ¿Por qué? Porque estoy convencida que lo que hacemos ahora, en este momento, hace una diferencia en la vida de las personas. Ahora, quiero que piense en este momento en su familia. Quizá usted puede pensar, no sé, en su papá, en su abuelo, en su tía, en su mamá. ¿Quién es su familia? Hoy lo voy a retar a extender un poco esa familia. No es solo las personas que en este momento tienen alrededor suyo. Vamos a extender este concepto en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos está influenciando a las siguientes generaciones. Cuando usted piensa en esa tía que cocinaba delicioso, que le contaba historias de sus bisabuelos y tatarabuelos, en algún momento usted va a ser esa persona. Cuando usted piensa en ese abuelo que de repente jugaba con usted cuando era pequeño, ¿sabe qué? Un día ese va a ser usted para alguien más. Así es que hoy les quiero contar una historia. De hecho, les voy a contar 2. La primera tiene que ver con mi familia y con alguien que hizo eso por mí. Esa persona que está ahí en esa foto borrosa y bastante vieja, él es Juan Pérez. Yo sé, suena como que estoy inventando algo, pero no. De verdad, así se llamaba mi bisabuelo, Juan Pérez. No podía ser más genérico el nombre, pero ni modo. Pues él hizo algo que cambió la trayectoria de mi vida. Don Juan murió 2 años antes de que yo naciera. Es decir, yo nunca lo conocí. Pero él hizo algo muy importante por mi mamá. Y lo que él hizo cambió el rumbo de mi vida. Don Juan, cuando mi mamá era pequeña, ella y su familia tuvieron muchas dificultades económicas. Y como era normal en esa época, lo que pasaba era que entonces mi abuelita la mandó a vivir con sus abuelos, desde los 13 hasta los 17 años. Mi mamá ayudaba con las labores de la casa y ellos le daban techo y comida. Pero don Juan hizo algo más. Don Juan hizo algo por Rosita, su nieta. Él le regalaba libros y le contaba historias. Y le enseñó que había un futuro, que había una forma de vida mejor. Le enseñó que podía soñar. Y ese tipo de sueños fue los que yo tuve cuando era adolescente, muchos años después. Don Juan ni se lo imaginó nunca. Pero cuando yo era adolescente tenía un sueño que era increíble en mi familia. Nadie antes lo había logrado. Nadie había pensado en eso. Inclusive les voy a decir algo. Mi papá, que me ama mucho, él pensó ahorrarme un problema. Y me dijo, ¿sabes qué, Giselle? Eso que vos estás soñando no es para personas como nosotros.
¿Y saben qué? Yo en el fondo sabía que sí era para alguien como yo. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo había dicho. ¿Y por qué? Porque el abuelo de ella se lo había dicho a ella. Así es que un día decidí y mi sueño era ir a la universidad y lo logré. Y la diferencia entre la forma de ver la vida de mi papá y de mi mamá era él. Mi papá no tuvo a alguien como él en su vida. En cambio, mi mamá sí, y por ende yo también. Ahora, quienes somos ahora es el resultado de las personas que estuvieron antes de nosotros. ¿Cuál es el impacto que usted va a tener en la futura generación? ¿Qué está haciendo usted hoy por ese bisnieto que todavía no conoce? ¿Qué está haciendo usted hoy por los amigos de sus hijos que todavía no tiene? O los niños que están cerca suyo. O quizá no se los imagina, pero hay alguien más que está ahí en algún lugar, que está esperando a que usted haga algo. Y de ese tipo de cosas vamos a hablar hoy. Porque hay una historia en la Biblia que habla de una pregunta que creo que tenemos que hacernos hoy. Y es: ¿qué tipo de legado quiero dejar a la próxima generación? Cuando estamos ocupados, no nos preocupamos de nuestro legado. Y es realmente importante. Julio, en la primera charla de esta serie, él nos estuvo hablando de algunas familias de la Biblia, todas muy disfuncionales. Así es que a veces es muy difícil encontrar un buen ejemplo. Pero hoy yo les voy a contar sobre una historia maravillosa, una historia que ha cambiado mi forma de ver mi legado y que espero que cambie el suyo. Una historia que está dividida en dos. La primera parte cubre casi 2/3 del Génesis, pero no se preocupe, voy a hacer la versión corta. Y la segunda parte es una historia mucho más famosa, una historia que posiblemente usted ha oído, una historia que de niña yo leía en unos libros que coloreaba. Ahora, si es la primera vez que usted viene a un lugar como este y quizás no sabe si creer o no en la Biblia, o quizás no conoce nada de la historia, no hay problema. Pero algo que sí quiero hacer con todos es retarlos a que después vaya y busque la Biblia. Busque la Biblia. En su casa debe haber alguna, si no hay apps. Y vuelva a leer la historia. Es una historia fascinante. Ahora, esta historia comienza con una familia muy famosa. ¿Ok? La familia de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Bueno, en realidad era Esaú y Jacob, porque aunque eran gemelos, Esaú salió primero y se ganó el derecho a ser el primogénito. En ese momento, eso era realmente muy importante. Significaba que te tocaba el doble de la herencia y algo todavía mejor. Cuando tu papá no estuviera, te tocaba decidir sobre la familia, dar la última palabra. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos y hoy vamos a hablar de José. José tenía más o menos 17 años cuando su papá lo llama y le dice: mira, José, tus hermanos andan haciendo unas vueltas por allá, pero yo no estoy muy seguro que estén donde tienen que estar. ¿Vos serías tan amable de ir a dar una vueltita y me venís y me traes el chisme? Pues José, rapidito, José era el favorito. Y no era porque él creía que era el favorito. Su papá había dicho que era el favorito. Y José se va, busca a sus hermanos, pues resulta que, de verdad, sus hermanos no estaban donde deberían estar. Él los sigue buscando, los encuentra, pero cuando sus hermanos lo ven de lejos, dicen: ay no, ahí viene ese sapo, ya nos va a cantar. Y mientras lo ven venir, empiezan a pensar: yo creo que ese es el momento. O sea, ellos de verdad odiaban a José. No solo era el hijo favorito de su papá,
Su mamá era la esposa favorita. Y como Julio decía en semanas atrás, de repente las familias de la Biblia son bastante disfuncionales. Pues aquí había más de una esposa. Imagínese lo que era ser el medio hermano de alguien y usted sabe que su papá prefiere a la mamá de él y a él. En ese sentido, pues ellos tenían razones para no caerle bien a José. Entonces, llega José, lo agarran, lo atrapan, lo tiran en un hueco y mientras empiezan a pensar qué van a hacer, oyen a unos mercaderes y en el momento en que llegan dicen, aquí está, ahora no solo, no lo vamos a matar, los vamos a vender, eso hace que nos deshagamos de él, pero además hacemos una platita y nos vamos de vuelta a la casa. Pues lo vendieron. Y una vez que lo venden, ¿verdad? Se devuelven a su casa, le rompen el corazón a su papá y le dicen, papá, qué pena, parece que un animal se lo comió. Él debió haber dado batalla, pero no lo logró. ¿Y sabe qué? El hijo favorito suyo, de su esposa favorita, se murió. Lo sentimos tanto. Pero José en medio de esto, imagínese, tenía 17 años. Y en ese momento a veces no pensamos muy bien en lo que la Biblia nos está diciendo y no vemos los detalles. José tenía 17 años, estaba ahora atado, lo estaban llevando hacia Egipto. Él no sabía qué había en el futuro, pero sí sabía una cosa, y era que la vida que tenía se había acabado. Era un esclavo. Lo llevaron tras el largo camino hacia Egipto, ahí lo compró el capitán de la guardia del faraón, Potifar. Y Potifar lo puso a trabajar en su casa. Y ahí vemos a José teniendo una actitud diferente. José estaba viviendo en ese lugar, sabiendo de que Dios estaba con él. Y de repente uno dice, ¿cómo es posible? No hay nada en las circunstancias de José que le hagan pensar que Dios está con él. Pero José actuaba así y hacía lo que era correcto. Potifar lo fue poniendo en diferentes labores y se dio cuenta que el trabajo que él hacía era muy bueno. Pero así como Potifar se fijaba en el trabajo, la esposa de Potifar se fijaba en José. A la señora le gustó el muchachito y le hizo una propuesta. Y José le dijo, vea señora, yo no puedo deshonrar a mi jefe, que por cierto es su marido, pero además no puedo deshonrar a mi Dios. Y en ese sentido, yo pienso que José, no sé qué estaba pensando, porque uno podría pensar, ¿cuál Dios? ¿El Dios que lo dejó que lo vendieran? ¿El Dios que dejó que sus hermanos le quitaran la vida que esperaba? ¿El Dios que lo abandonó en el desierto? ¿El Dios que lo dejó ser esclavo y llegar hasta ahí? Pero José hizo lo correcto y se alejó de la señora. Doña Poti se puso muy enojada y lo acusó de que la iba a intentar violar. Entonces mandaron a José al calabozo. Y en ese momento, o sea, ¿qué más le puede pasar al pobre José? Terminó en el calabozo y en ese lugar, o sea, era malo ser esclavo, pero ser esclavo en un calabozo era lo peor. Y ahí hay algo que la Biblia nos relata. Dice lo siguiente, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y aquí hay varias cosas que suenan raro. Si Dios está conmigo, yo espero que en la misma frase no aparezca el guardia de la cárcel, ¿verdad? Eso es uno. Y segundo, Señor, ¿de verdad mostrarme tu amor? Y yo aquí. Pero José siguió haciendo lo que era bueno. Y siguió creyendo. ¿De dónde venía esa fe? Ahora, pasaron los años posiblemente. Y él estaba ahí. Y de repente llegaron dos hombres que venían de la corte del faraón.
Uno era el panadero y el otro era el copero. Los dos habían tenido sueños y José se los interpreta. Una vez que les interpreta los sueños, le dice al copero, que por cierto, no era el que vendía los copos, era el que probaba el vino, ¿verdad? Nada más por aquello. ¿Ok? José le dice al copero, vea, usted se va a salvar. Y cuando llegue donde el faraón, acuérdese de mí. Aquí nadie sabe que yo estoy aquí y de verdad, de verdad, de verdad, yo no hice nada. Acuérdese, por favor. Pues resultó lo que José dijo, ocurrió. Él salió, el copero salió y se fue para donde el faraón. Y adivinen qué, se le olvidó. Salado José. Pasaron 2 años por lo menos, hasta que un día el faraón estaba hablando de un sueño que había tenido y que nadie podía interpretarlo. Y entonces el copero le dijo, Señor, ¿recuerda aquel problemita que habíamos tenido usted y yo? Sí, sí, yo sé, todo era mi culpa, no se preocupe. Pero cuando yo estuve ahí en la cárcel, ahí conocí a un muchacho hebreo y él interpretó mi sueño. Y el sueño y lo que él dijo era verdad. Entonces, ¿qué tal si lo traemos? Resulta que lo trajeron delante de Faraón y cuando estaba enfrente de Faraón, enfrente de ese trono enorme, hace exactamente algo que no debió haber hecho, creo yo. El faraón le dice, ¿es cierto que interpretas sueños? Y José le dice, yo, lo que se llama yo no, pero el Dios que yo tengo te puede interpretar el sueño. Le estaba diciendo a alguien que se creía a Dios que había alguien más grande que él. Y le dice, vea, el sueño es facilísimo. Va a haber 7 años de abundancia económica y va a haber 7 años de hambruna. Y aquí José hace algo que es realmente sorprendente. Él no se queda con la interpretación, sino que le empieza a dar consejo. Y le dice, ve, esto es lo que usted tiene que hacer. Búsquese un administrador. Y una vez que él tiene a ese administrador buenísimo, ponga un impuesto. Vean, eso no es de ahora. 20%. 20% de impuestos sobre todo. Construya graneros, haga que todo el mundo traiga los tributos. Y una vez que todo el mundo tenga ahí y usted tenga todo ese grano guardado, cuando pasen los 7 años, véndaselo de vuelta al pueblo. Y así va a ser unos milloncitos. Y aún más, no solo véndaselo al pueblo, véndaselo a la gente que está en las afueras que tampoco va a tener que comer. Entonces el faraón se volvió a decir, excelente idea, José, vos te vas a encargar de esto. ¿Se imagina el ministro de Hacienda del faraón? Al consejero de finanzas. ¿Cómo es que acaba de conocer a este mocoso por 15 minutos? Y ya lo va a poner delante todo. Pero no había nadie más sabio que José. Y José hizo un buen trabajo. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Y si usted no ha leído la Biblia, esto es una buena razón. De verdad, es mejor que una telenovela. Entonces, habían pasado ya 2 años de hambre y los pueblos de alrededor estaban padeciendo. Así es que la Biblia dice, fue así como los hijos de Israel, y no voy a entrar en el asunto, pero Dios le había cambiado el nombre a Jacob, ahora se llamaba Israel, pero era el mismo, era el papá de José. Fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Entonces, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron de rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Imagínense la escena. Aquí José tenía 39 años. Habían pasado 22 desde que sus hermanos lo habían tirado en ese hueco. Desde que él había escuchado las monedas por las que lo habían vendido. Desde que él había caminado todo el camino hacia Egipto. Desde que lo habían humillado en la casa de Potifar. Desde el tiempo en que pasó en la cárcel, con hambre y solo. Y él tenía a sus hermanos ahí, a sus pies. ¿Usted qué hubiera hecho?
Pero José tenía otra cosa en su cabeza. Había una memoria de su infancia, que esta es la primera parte de la historia que casi nadie conecta, o al menos yo no la había conectado. Así es que nos vamos a devolver. Vamos de nuevo. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, cuando eran adolescentes, tenían unos 15 años, los dos tenían diferentes labores. Jacob era un muy buen cocinero. Esaú acostumbraba a ir a cazar y a pescar. Un día Esaú se va unos días a cazar y a pescar y no logra encontrar nada. Vuelve a la casa y cuando llega a la casa, Jacob está con el delantal puesto y está haciendo una sopita. Delicioso olía. Era una sopa de lentejas y el olor llenaba la casa. Y Esaú, que era un joven adolescente, llega y le dice, y piénselo con el dramatismo que lo diría un adolescente, y le dice, Jacob, si no me das de comer, me muero. De verdad él pensaba que se iba a morir. Entonces, Jacob piensa, caramba, que hay una forma de sacarle algo a mi hermanillo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a pensar en lo más absurdo. ¿Qué es lo más que le puedo pedir? Ah, ya sé. Y no importa, me va a decir que no, pero podemos intentarlo y ahí vamos bajando. Y le dice, mira Esaú, yo te doy de comer, pero a cambio de eso, quiero que me des tu derecho como hermano mayor. Y Esaú, como cualquier adolescente, con un lóbulo prefrontal todavía no completamente formado, que solo se preocupa en el ahora, le dijo, claro, mi derecho como primogénito, no hay problema, pásame la sopa, trato hecho. Y ese día Esaú le dio la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Unos días después, o mucho tiempo después, su papá se enfermó. Y cuando se enfermó, Jacob sabía que él podía jugar algo ahí en el asunto. En esa época, lo que era legal era que tu papá te bendecía con una bendición especial para que fueras el primogénito. Entonces, Jacob, con la ayuda de su mamá, que también lo prefería a él, hacen un plan y entran a donde está Isaac. El pobre Isaac ya no veía, se estaba medio muriendo. Y aunque no está muy convencido, y él le presenta, tiene aquí como una cosa peluda, porque Esaú era peludo, en cambio Jacob no tenía pelitos. Entonces engañan a Isaac. Isaac ora por él, le da la bendición y le da la primogenitura. Jacob sale. Al rato llega Esaú. Y cuando Esaú llega, ya Isaac no tenía una bendición. Ya se la había dado a Jacob. Y Esaú se pone furioso y le dice, ¿pero cómo has hecho esto? Y él le dice, lo siento, me engañaron. Y lo que pasa después de aquí es impresionante. Pues obviamente, Esaú se enojó muchísimo. A Jacob le dio miedo y se fue. Se fue por más de 20 años. Se fue a la casa de su tío y ahí conoció a Lea y a Raquel. A Raquel, ya hemos hablado algo de ella, era la esposa favorita. Lea era la segunda esposa. Y en ese momento, él creció con su suegro, hizo muchas riquezas. En ese momento tuvo 4 mujeres, 11 hijos, la familia crecía y un día su suegro le dice, es suficiente, ¿verdad? Pero además, el rencor que Esaú tenía, él no quería volver, porque además Esaú había dicho esto otro, que ya faltaba, él dijo, apenas se muera mi papá lo voy a matar. Y Jacob sabía eso, por eso se quedó allá. Y cuando pasó mucho tiempo, ya no podía quedarse con su suegro, porque había demasiada gente. Y su suegro le dice, no, tienes que regresar, tienes que irte de acá. Y Dios le dice esto a Jacob.
Dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. ¿Y saben qué? Yo creo que Jacob pensó, Dios, más te vale que estés conmigo, porque si yo no me equivoco, Esaú sigue muy enojadito y esto va a ser un problema. Entonces, recogió todos sus chunches, a los hijos, a las criadas, a las esposas, y empezó a caminar de vuelta hacia donde estaba Esaú. Le dijo a José, quizás, mira, vamos a ir a donde tío Esaú. Y José le dijo, pero papá, ¿no es cierto que te quería matar? Y no sé, y él como que tiene como una razón del asunto, ¿verdad? Y Jacob le dijo, sí, pero bueno, vamos para allá. Y esto es lo que relata la Biblia que dice, que pasó. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres. Vea, 400 hombres no era, qué felicidad, vamos a ir a conocer a la parentela. Hay fiesta de primos. No, era un ejército. Y Jacob lo sabía. Entonces tiene un plan, hace lo que sigue. Repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, por aquello que fueran los primeros. Luego a Lea con sus hijos. Y por último a Raquel. Y quiero que le ponga atención a este último detalle de este versículo, porque tiene un gran significado. Porque dice, y por último a Raquel con José. José es el único de los 11 hijos en ese momento de Jacob que es mencionado. Y es mencionado porque José estaba ahí cuando iban caminando a encontrarse con su tío. Entonces, dice la Biblia, dice, Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Entonces imagínense, José está aquí, está viendo el ejército allá, sabe que su tío tiene razones para matarlo, ve a su papá que está haciéndole reverencia, como diciéndole, a ver, calmadito. Y en ese momento ocurre algo impensable, que José es testigo. Y es de esto. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¿Se imagina? Posiblemente José escuchó sobre esto el resto de sus días con su papá. Jacob le decía, José, ¿recuerdas cuando tío Saúl me perdonó? ¿Recuerdas cuando nos perdonó a todos? Cuando en lugar de eso me abrazó y me besó. Y eso nos trae al momento en que José está viendo a sus hermanos enfrente de él, a un momento de crisis, a un momento en donde todo se le revuelve. Y él decide hacer lo mismo que su tío Esaú hizo por él. Perdona a sus hermanos. ¿No es impresionante lo que las acciones de alguien pueden causar en las generaciones futuras? Él le dice a sus hermanos, sí, vean, aquí yo sé que tengo maquillaje y el traje y todo, pero yo soy José, su hermano. Sus hermanos estaban horrorizados, dice, esto nos va a matar. Pero en lugar de eso hizo lo mismo que Saúl. Los abrazó y lloró con ellos. Ahora, en medio de estas cosas, Esaú en su momento, él cuando vio a la comitiva, él había alzado la vista, había visto a los niños, había visto a las mujeres, había visto que todos se inclinaron ante él. Y ahí también en el versículo que sigue podemos ver cómo también se inclinaba finalmente también Raquel y José. José de nuevo está ahí, su nombre está en la historia, porque él estaba observando lo que Esaú estaba haciendo. Porque tus acciones
habla más que las palabras. Y ahora me gustaría compartir con ustedes las fotos de uno de mis amigos. ¿Saben qué? Ser intencional en nuestro legado. Sacar tiempo de nuestras agendas es posible. Ellos todos los domingos lo hacen. Ahí, Cristian es un juez, Rodri es contador, Gaby es comerciante, Cris y Veres son maestras, Kenny es fisioterapeuta. Todos ellos tienen mucho que hacer, igual que usted, igual que yo. Pero sacan tiempo todos los domingos para dejar un legado intencional. No es casualidad. Es que las acciones no solo hablan más fuerte que las palabras, algunas veces hacen eco en las próximas generaciones. Ahora, quizá usted me puede decir, Giselle, es que usted no sabe de mi horario. Usted sabe, en este momento, yo no tengo ese tiempo. Pero, ¿quién está cerca suyo? Tal vez no pueda venir el domingo a ayudar, pero ¿quién es parte de su vida? Le voy a presentar a mis dos sobrinos. Ellos son Abby y Andrés. ¿Y sabe qué? Yo oro todos los días para que Dios me use de la manera en que Dios usó a Esaú. Que en un momento de crisis ellos puedan pensar en algo, en un ejemplo de su tía Gis, un ejemplo que les haga tomar una decisión correcta. Papás, abuelos, tíos, ¿qué tal si las personas que están alrededor suyo, esos niños, las próximas generaciones, está tomando sus acciones, la forma en que usted enfrenta la crisis, como el ejemplo de lo que ellos van a hacer? ¿Qué tal si ellos están aprendiendo de usted cómo van a tratar a su futura nuera? ¿Qué tal si están aprendiendo de hoy? ¿Qué están haciendo con su espiritualidad? ¿Cómo están manejando su dinero? Mamás, abuelas, tías, no sé quién es usted, pero ¿qué tal si las próximas generaciones están tomando de usted la idea de cómo enfrentar las crisis, de cómo escoger un esposo, de cómo seguir adelante en medio de la dificultad? Eso es lo que se está jugando en este momento. Y es que no es algo que es posible que lo estén haciendo. Lo están haciendo, lo están observando. Usted está dejando un legado, lo quiera o no lo quiera. Y puede ser intencional o no. Así es que me gustaría que pensaran en dos cosas que llevarse esta semana. Pensando en esto de nuestro legado, ¿qué harías de manera diferente? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida que puede cambiar para que alguien más aprenda cómo se hace? Y lo segundo, ¿qué cosa necesitas empezar a cambiar? ¿Cómo vas a empezar a cambiar? Esta semana puede ser algo pequeño, no tiene que ser algo enorme, pero el Señor te trajo aquí para que tomaras una decisión. El legado de la próxima generación depende de tus acciones hoy. No depende de nadie más que de ti. No hay nada que puedas hacer que no haga que los que están alrededor tuyo observen cómo actúas. Tus acciones hablan más que las palabras. ¿Qué acciones vas a tomar de ahora en adelante? Me gustaría que me acompañaran en una oración y después vamos a tener una canción de cierre.
Y en ese tiempo piense qué puede hacer. Usted tiene el poder en sus manos de hacer eco en las próximas generaciones. No es fortuito que usted esté aquí hoy. Dios quiere que usted tome una decisión y empiece a ver su vida como lo que es el ejemplo para la siguiente generación. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos has dejado en tu palabra ejemplos que nos dan luz, Señor. Gracias porque en medio de la circunstancia en la que estemos, siempre podemos modelar cuál es tu forma de hacer las cosas. Señor, que si estamos en una situación de matrimonio difícil, nuestros hijos puedan ver que estamos luchando. Señor, que si estamos en un momento de crisis económica, la gente alrededor nuestra pueda ver tu carácter en nuestras decisiones. Que podamos dar pasos de conocerte más, Señor. Que todos los días actuemos sabiendo que la próxima generación depende de las acciones de hoy. Bendícenos, Señor, y que hoy pueda ser el primero de muchos días en donde tomemos las decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Amén. You didn't ask for this, nobody ever would. Caught in the middle of this dysfunction. Is your sad reality? Is your messed up family tree? And all you're left with all these questions. Are you gonna be like your father was and his father was? Do you have to carry what they handed down? No, this is not your legacy. This is not your destiny. Yesterday does not define you. No, this is not your legacy. This is not your meant to be. I can break the chains that bind you. I have a dream for you. It's better than where you've been. It's bigger than your imagination. You're gonna find real love, and you're gonna hold your keys. You'll change the course of generations. No, this is not your legacy. This is not your destiny. Yesterday does not define you. No, this is not your legacy. This is not your meant to be. I can break the chains that, 'cause you're my child, you're my chosen. You are love, you are love, and I will restore all that was broken. You are love, you are love. And just like the seasons change, winter into spring, you're bringing new life to your family tree now. Yes, you are, you are.
And just like the seasons change, winter into spring, you're bringing new life to your family tree.